Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les ha picado la curiosidad, sobre todo si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco o simplemente disfrutan de una buena historia. Vamos a hablar de una foto en particular, una que ha generado mucho revuelo y especulación. ¿De qué foto hablo? Pues nada menos que de esa imagen de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en un coche. Ya sé lo que están pensando, ¿qué hay de tan especial en eso? Pues créanme, hay mucho más de lo que aparenta a simple vista. Esta foto, que se viralizó hace un tiempo, despertó un mar de preguntas. ¿Qué estaban haciendo juntos? ¿Era algo profesional o personal? ¿Son solo amigos, excompañeros de rodaje que mantienen una buena relación, o hay algo más que se esconde tras esa imagen? Y lo más importante, ¿qué significa esta fotografía en el contexto de sus carreras y de la relación entre los fans? Si les intriga tanto como a mí, quédense conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a desgranar todos los posibles secretos y las teorías que rodean esta enigmática instantánea. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterios y curiosidades. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más grandes del firmamento de las telenovelas turcas, especialmente conocidos por su exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, de esas que hacen que el público suspire y crea en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Y esa química traspasó las pantallas, generando una legión de fans que los shippearon con todas sus fuerzas. Después de la serie ambos han seguido caminos profesionales distintos, cosechando éxitos por separado, pero esa conexión, real o percibida, siempre ha estado latente en la mente de muchos seguidores. Entonces aparece esta foto. Imágenes de ellos dos juntos en un coche. Nada escandaloso en sí, ¿verdad? Podrían estar yendo a un evento, a una reunión, simplemente coincidieron. Pero el contexto lo es todo. En ese momento las especulaciones ya estaban a flor de piel. Can Yaman estaba en un periodo de mucho éxito internacional, con proyectos en Italia y una proyección mediática enorme. Demet Özdemir, por su parte, también estaba consolidando su carrera con nuevos proyectos y una creciente fama fuera de Turquía. ¿Qué hacía que esta foto fuera tan intrigante? Primero, la propia imagen es bastante natural, nada posada. Parecen estar en movimiento, hablando, quizás riendo. No es una foto de alfombra roja, ni una sesión de fotos promocional. Es más bien una captura de un momento cotidiano. Y ahí reside parte del misterio. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades es analizado, una imagen aparentemente casual como esta se convierte en un campo de cultivo para las teorías. Una de las interpretaciones más recurrentes era la de un posible reencuentro. Los fans de Erkencikus anhelaban verlos juntos de nuevo, ya fuera en un nuevo proyecto o simplemente confirmando que la buena relación que proyectaban en la serie se mantenía en la vida real. ¿Podría esta foto ser la chispa de una futura colaboración? ¿Estarían discutiendo algún proyecto nuevo juntos? Es un escenario que muchos deseaban, y esta imagen daba pie a soñar con ello. Otra línea de especulación se centraba en la naturaleza de su relación. Si bien ambos habían tenido sus propias vidas sentimentales al margen de esta foto, la intensa química que compartieron en Erkencikus llevó a muchos a creer que algo más podría haber existido o podría existir entre ellos. La foto, al mostrarlos juntos y de forma tan íntima, reavivó esas viejas fantasías de romance. ¿Se trataba de un encuentro secreto? ¿Estaban intentando mantener algo lejos del ojo público? Pensemos en cómo funcionan estas cosas en el mundo del espectáculo. Las agencias, los managers, las relaciones públicas, todo se maneja con mucho cuidado. Una foto así, si no es oficial, puede ser filtrada, intencionadamente o no, y si lo es, ¿cuál es el objetivo? A veces una imagen así se usa para mantener el interés de los fans, para avivar la llama de la popularidad de una pareja que, aunque ya no trabaje junta, sigue siendo muy querida. Podría ser una estrategia para recordarles a todos la química que existía, y quizás, solo quizás, anticipar algo que esté por venir. Por otro lado, también existe la posibilidad más simple y quizás menos emocionante, que simplemente fueran amigos o colegas que se encontraron de manera casual.
Ambos actores tienen carreras muy ocupadas, viajan mucho y es natural que coincidan en eventos, estudios o simplemente por casualidad en la calle. Un coche es un medio de transporte común, ¿no? Quizás Kanyaman iba a recoger a Demet a algún sitio, o viceversa. Quizás estaban yendo al mismo evento y compartieron el trayecto. La simplicidad puede ser el mayor disfraz del misterio. Pero, ¿qué hace que esta foto en particular sea tan memorable y digna de ser analizada? Creo que va más allá de la simple coincidencia. Es la carga emocional que Erkencikus dejó en el público. Esa serie fue un fenómeno global, y los personajes de Candy Beat y Saneman se convirtieron en iconos de amor para muchos. Ver a los actores que dieron vida a esos personajes juntos, aunque sea en una foto que podría ser mundana, evoca todas esas emociones y recuerdos. Es como ver a dos personajes queridos saliendo del guión y apareciendo en nuestra realidad. Además, Kanyaman es conocido por su estilo de vida un poco más abierto y a veces controvertido, mientras que Demet Özdemir suele ser más reservada. La combinación de sus personalidades, unidas a la intensidad de su éxito pasado, crea un cóctel perfecto para la especulación. Cualquier cosa que hagan juntos, por pequeña que sea, tiende a ser magnificada. Analicemos los detalles de la foto si es posible. Si se ven imágenes de archivo, se puede intentar deducir algo. ¿Cómo vestían? ¿Cuál era el entorno? ¿Estaban sonriendo? ¿Se miraban? Cada pequeño detalle puede ser interpretado de 1000 maneras. Si la foto muestra un ambiente nocturno, quizás sugiere un encuentro más íntimo. Si es de día, podría ser más casual. Si ambos lucen relajados y sonrientes, podría indicar una amistad sólida. Si hay una mirada más intensa, la imaginación vuela. También es importante considerar el momento en que se publicó la foto. ¿Coincidía con algún anuncio importante en sus carreras? ¿O quizás fue justo después de que alguna de sus relaciones personales terminara? Estos factores externos pueden influir mucho en cómo el público interpreta una imagen así. Y no olvidemos el papel de los fans. En la era de las redes sociales, los fans no son meros espectadores, son creadores de contenido, detectives y difusores de información. Una sola foto puede ser el punto de partida para hilos de discusión interminables en foros, grupos de fans y plataformas como Twitter o Instagram. Las teorías se multiplican, se comparten, se debaten y a veces incluso se crean pruebas o argumentos para apoyar una u otra hipótesis. Para muchos, la foto representa la esperanza. La esperanza de verlos juntos de nuevo en un proyecto, la esperanza de que su conexión en pantalla se haya traducido en una amistad sólida y duradera, o incluso, para los más románticos, la esperanza de que haya algo más. Es la magia del fandom, que se aferra a sus ídolos y busca continuaciones a las historias que ama. Por otro lado, hay que ser realistas. Las celebridades tienen vidas privadas, y es posible que esta foto no signifique nada más allá de lo que parece. La presión mediática y la constante vigilancia de los fans pueden ser abrumadoras, y a veces, la mejor estrategia es simplemente vivir la vida y no dar pie a tantas especulaciones. Pero, ¿dónde está el secreto entonces? El secreto, creo yo, no está en la foto en sí, sino en lo que nosotros, como espectadores, proyectamos en ella. Es un lienzo en blanco sobre el que pintamos nuestras propias expectativas, nuestros deseos y nuestras fantasías. La foto de Demet y Can en el coche es un recordatorio de la fuerza del storytelling, de cómo una historia bien contada en pantalla puede seguir viva en la imaginación del público mucho después de que los créditos finales hayan pasado. Es fascinante cómo una imagen tan simple puede desatar tantas emociones y teorías. Demuestra el poder de la conexión que los actores logran establecer con su audiencia y cómo esa conexión puede trascender el guión y la pantalla. La foto en el coche se convierte en un pequeño portal a ese universo de Erkencikus, un universo que muchos todavía echan de menos y desean revivir. Quizás el verdadero secreto de esa foto es que nos recuerda la importancia de las pequeñas cosas, de los momentos aparentemente insignificantes que, en un contexto mediático y de fanatismo, pueden adquirir un significado monumental. Es un juego de apariencias donde lo que vemos es solo la punta del iceberg, y debajo bulle un mar de interpretaciones y deseos. En resumen, la foto de Demet Özdemir y Kanyaman en el coche es un misterio porque se sitúa en la intersección de su pasado éxito compartido, su presente individual y las expectativas del público. Puede ser una simple coincidencia entre amigos, una estrategia sutil para mantener el interés, o quizás el preludio de algo más.
La verdad es que sin una confirmación oficial, el secreto sigue intacto, y eso es precisamente lo que la hace tan intrigante. Ha sido un placer desgranar este pequeño misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las especulaciones y las teorías que rodean a esta famosa fotografía. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de esta foto? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estos actores o del mundo de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.